Rutinas del pensamiento en el proceso de aprendizaje de las ciencias sociales para suscitar el pensamiento crítico inferencial en los estudiantes del grado 902 del Colegio Orlando Falls-Borda, jornada tarde. Antecedentes del problema. Es inquietante evidenciar que muchas de las estrategias pedagógicas propuestas en el aula tienden a estar desvinculadas de la realidad del estudiante, pues es cuestionable el hecho de observar que el desinterés generalizado se origina principalmente, como refiere Rodríguez, en que no hayan un sentido práctico de aplicación en su cotidianidad, lo que redunda en una clara falta de profundidad en sus argumentos a la hora de debatir con vehemencia discursiva sobre el cúmulo de situaciones o dilemas analizados en una clase de historia, geografía o ética. En la cotidianidad del aula, nuestros estudiantes se manifiestan distantes frente a experiencias que estimulan su intelecto, permanecen inexorables frente a retos que incitan a reflexionar, a no percibirse en ellos actitudes tales como ir más allá de lo elemental, debatir las evidencias, ver el lado oculto de la realidad y aprovechar las oportunidades de cavilar de manera disímil. Por tal motivo, en la institución se ha emprendido una formación académica consciente, desde la acción pedagógica con un carácter sentipensante, palabra maestro Orlando Falls-Borda, es también nuestra responsabilidad como pertenecientes a una comunidad de científicos saber interpretar esta transformación y derivar datos adecuados para entenderla con el objeto de ayudar a construir el futuro. Por eso, desde el año 2013, he venido incursionando en la formulación de estrategias cercanas a la rutina de pensamiento adaptada al proyecto cero de la Universidad de Harvard que permitan por parte del docente una modificabilidad cognitiva, brindando a los estudiantes la posibilidad de, como refiere Pozo en 2009, aprender visualizando su pensamiento, lo que podría contribuir a la cualificación del proceso escolar. Asimismo, la Universidad de Harvard exhibe en sus investigaciones sobre el pensamiento visible en el aula cómo las rutinas de pensamiento orientan el proceso escolar mediante la estimulación del saber en los alumnos y fomentan la transformación activa de la escuela y la comunidad involucrada, donde el objetivo de enseñar a pensar es el de prepararlos para que en un futuro, como refiere Perkins, puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de toda una vida de aprendizajes. Muy buenas tardes, este es el video diario número 2 que corresponde a la sesión 2 sobre puntos cardinales, rutina del pensamiento destacada o seleccionada para la destreza de contrastar la actividad y organizando mi pensamiento. De acuerdo al criterio institucional de reflexión, acción y participación en cada una de las actividades que se trabajan en el salón, decidimos para esta estrategia, donde los estudiantes de manera grupal, siguiendo la recomendación de la jurada María Cristina de trabajo colaborativo o cooperativo, los estudiantes con la única diferencia de que no podrían ser netamente masculinos o femeninos, dispusieron su organización para resolver la guía que consta de, en el tema de imperialismo y colonialismo, generar un diagrama de Venn donde puedan contrastar, comparar los dos conceptos y hallar similitudes. Posteriormente, los estudiantes deberán generar, a partir de la cuota inicial de la pregunta, concretar o construir la totalidad de la misma sobre alguna información relacionada con el tema que nos lleve a contrastar o comparar. Con ello podrán escoger una pregunta y resolver la de heurística que se propone. Posteriormente, los estudiantes utilizarán, con todos los insumos que construyeron, la rutina de puntos cardinales EO-NS, de acuerdo a la emoción, la preocupación, lo que se necesita saber y las sugerencias sobre el tema de imperialismo y colonialismo para elaborar un ensayo. Vamos a conocer algunas apreciaciones del tema de parte de los estudiantes.
Gracias. Algunos estudiantes con limitaciones de tipo se les dificulta organizar sus ideas en el espacio de su cuaderno. Cuéntame. Es que no entendemos bien esto. ¿Lo de la vía heurística? Sí. Listo. Ya seleccionamos una pregunta. Ya la tenemos para comenzar este insumo, es decir, ¿qué es lo que yo quiero averiguar? Después debo irme paso a paso con lo que me solicitan acá. Por ejemplo, ¿cómo puedo estudiar yo esa pregunta que planteé? ¿Qué pistas? De pronto en la parte de las teorías nos vamos a quedar corto, pero sí vamos a tener algunas pistas que me pueden ayudar a explicar ese problema. Ahí pueden armar a la parte de acá conceptos o palabras que me permitan llegar allá. Un ejemplo, en otro grupo hablan de avaricia y poder. La pregunta de ellos me servía para. Cuando yo ya resuelva esto, me paso esta parte. ¿Qué aprendí de nuevo? ¿Recuerdan que en la primera sesión habían cosas que no teníamos ni idea? Que por eso hicimos el 3-2-1. ¿Qué he aprendido yo ahí? Hagan de cuenta que este prácticamente es como el resumen. ¿Qué fue lo que cambió? Es decir, cuando me dicen es juicios, ideas, ¿qué puedo decir yo de lo que aprendí? ¿Por qué lo aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo organizaste la información? No, yo primero hice esto, llegué a esto y concluí aquello. ¿Qué pasos tuvieron ustedes en cuenta como grupo para comprender ese problema o esa situación que plantearon ahí? Si hay alguna duda, no hay problema. ¿No? Ninguna pregunta. Listo, vale. Tengo una pregunta. En estos dos pasos se tiene que averiguar qué página, qué quiero averiguar. No, ¿qué quieres averiguar? Fue la pregunta que tú ya construiste acá, la que construyeron en grupo. Esa va en el centro. Y esa es la que me permite definir cómo abordo el problema acá. Y después acá voy a decir es cómo aprendí, cómo cambió la percepción que yo tenía de colonialismo e imperialismo. Y en la mitad. No, fíjate que ya me dice acá en el hacer, ¿qué aprendió? Yo aprendí tal cosa. ¿Qué puedes decir ya del tema? ¿Qué juicios pueden explicar lo que tú aprendiste? Esto ya lo debo hacer. O sea, en cada una toca escribir, o sea, cada una como un resumen en general. De cierta manera ese formato lo que te ayuda es a resumir. Entonces en el primero tienes que decir es de qué forma se puede estudiar ese problema o esa pregunta que tú tienes. Yo pretendo hacerlo así, 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 o yo considero en mi grupo o en nuestro grupo decidimos tal cosa. En el segundo, ¿qué teorías o qué pistas te pueden ayudar a hablar del problema? ¿Se acuerdan que yo les regalé una pista? Sí. Listo. Y acá son palabras específicas. ¿Qué palabras se relacionan con lo que yo estoy diciendo allá? Ya entendí. Vale. O sea, el problema era la repartición. O sea, escribe. Eso no es. ¿Qué es eso? Eso no es eso. ¿Cuál es el problema? Es lo que van a investigar. Algo que se puede destacar de la estrategia como tal es la integración que refieren los estudiantes a la hora de llegar a discernir, cavilar, comparar sus ideas y llegar a un consenso. Teniendo en cuenta que la organización fue voluntaria con la salvedad que expresamos iniciando el video, podemos dar cuenta de que fue exitoso en la medida en que la mayoría de los grupos generó controversia y suscitó en ellos no solo visibilizar su pensamiento en grupo, sino poder destacar sus ideas más importantes. ¿Vale la pena apostar por las rutinas del pensamiento? Referente a este tema, Perkins explica que los niños se tienen que desarrollar inmersos en una cultura del pensamiento para que al crecer puedan estar atentos y hacer frente a situaciones complejas, como poder entender el punto de vista de sus semejantes, aunque estos piensen distinto, ser críticos con argumentos frente a un discurso o hallar rutas adyacentes cuando una situación simula no tener solución. En la mayoría de los casos, el pensamiento permanece bajo el capó, dentro del maravilloso motor de nuestra mente. Como educadores, podemos trabajar para visibilizar el pensamiento en nuestros aprendices,
pues es importante que los adolescentes asimilen estas destrezas que son generadoras del pensamiento, que no pueden desarrollarse de forma espontánea, pues requieren de la mediación idónea del docente. Asimismo, Richard asegura que los mejores docentes establecen a través de su práctica una fuerte cultura del pensamiento y por consiguiente los estudiantes aprenden de la clase. Actualmente se enfoca en demostrar cómo las aulas evolucionan en la medida que los docentes perseveran en hacer que el pensamiento sea valioso, significativo, dentro de una amplia gama de entornos de aprendizaje, para mostrar cómo las rutinas del pensamiento pueden hacerlo visible a través del uso de las preguntas efectivas, la escucha, la criticidad o la instrucción diferencial. Con la intención pedagógica de hacer visible el pensamiento, determiné coherente el uso de las rutinas del pensamiento, puente 3-2-1, puntos cardinales y preguntas provocadoras pertinentes a la hora de concretar dicho objetivo, pues están organizadas en actividades con procedimientos prácticos que varían según el itinerario académico y la edad de los alumnos. Todo esto para concebir en el aula un pensamiento visible, suministrando estrategias que permitan generar procesos que fortalezcan las 8 fuerzas de la cultura del pensamiento, como sustento para que las operaciones mentales sean más evidentes, buscando que ellos consigan asumir un rol diferente frente a su intelecto.